A veces está bueno hacer series y a veces salirme de las series y entrevistar a quienes se cruzan por mi camino. Explorar sin un tema definido, sin buscar algo concreto, vagabundear. Este año, la proporción de series en contrapunto al vagabundeo fue muy diferente a otros años. Muchas series ya hicimos y siguen viniendo nuevas. También es una novedad que empecé a hacer series enteras en inglés. Pero todavía no recibí de ustedes, los que me escuchan, una devolución. ¿Qué prefieren? ¿Escuchar series o entrevistas sueltas sobre temas variados? ¿Existe una preferencia? ¿Qué opinan de las series en inglés, mechadas con episodios del mismo tema en castellano? Explorar en formatos y formas de hacer podcast, organizarlo y tratar de producir una narrativa con el orden de las entrevistas es lo que estoy haciendo. Más devolución me vendría genial. Ahora sí, vamos al episodio de hoy. Jorge Frascara es un diseñador e investigador en diseño argentino que vive actualmente en Suiza. Escribió muchos libros y artículos sobre diseño, uno de ellos investigando la intersección del diseño con las ciencias sociales. En esta entrevista hablamos de los comienzos de la enseñanza en diseño en Argentina, de estudios transdisciplinares incluyendo diseño, negocios y arte, y de su trabajo en seguridad vial y en el sector de la salud. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Yo soy Jorge Frascara. Gracias, Mariana, por invitarme a conversar contigo. Nací en Buenos Aires en 1939. Por suerte era Buenos Aires y no un lugar de Europa. Y tuve una infancia muy feliz con mi familia. Mi madre dejó de trabajar cuando se casó. Así que siempre había mamá en casa, además de la madre de ella muchas veces, que vino una vez por una semana mientras buscaba departamento y se quedó 4 años. Y después la familia grande, tenía 4 primos, porque la hermana de papá se casó con el hermano de mamá. Entonces los 7 éramos como 7 hermanos. Y había ya, entonces cada mes y medio había un cumpleaños. Además de los vecinos y los amigos. Y fue una infancia muy rica de gente, porque vivíamos en el centro de Buenos Aires y a muchos familiares les resultaba cómodo venir a almorzar. Entonces, por ejemplo, una hermana de mi abuela, que era actriz dramática, muy dramática, sobreactuada, venía a casa. El hermano de mamá, que era un tipo de 1,86 m, 105 kilos, que le gustaba mucho comer bien, que era ingeniero agrónomo, meteorólogo, pero que había dejado todo porque tuvo conflictos en las Islas Orcadas del Sur cuando estaba con su grupo de meteorólogos allá, y abandonó la tarea, se dedicó al periodismo técnico. Pero también siguió a Rommel en la guerra de África, del 42 al 44, una cosa así. Y tipo muy pintoresco, con mucha energía. Papá, en cambio, era una persona muy dócil, digamos, sensible, calladito, no que no conversara, pero digamos, hablaba en voz baja siempre. Periodista deportivo muy conocido en Argentina. Y entonces siempre había o artistas o periodistas. Mi tía, la hermana de mamá, era actriz, muy, muy buena, también medio intensa, y desgraciadamente murió en un accidente en escena a los 42 años en Montevideo. Estaba representando una obra en la que tenía que caerse por una escalera y se cayó mal y terminó ahí. Entonces, había de todo en casa siempre. Y eso me dio una inicial educación en la noción de que la gente es muy diferente. Que no hay común denominador, no hay típico representante de ningún grupo humano.
Y de alguna manera me preparó para gozar la riqueza de la vida y esperar que nunca podía predecir la conducta humana. Mi mamá era la persona más deliciosa del mundo, el hermano era un estafador profesional que al final terminó con 14 años de cárcel. Nada que ver uno con el otro. Y empecé la secundaria, me fue muy mal en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Entonces abandoné y di materias libres hasta cubrir el ciclo básico y me metí en Bellas Artes, que fue permitido porque había ese ambiente en casa, ¿no? Mi papá no se desilusionó y me dejaron. ¿Y cómo llegas al diseño? Ah, sí, el camino sinuoso. En Bellas Artes, el primer año fue un año de rutina. Yo era muy chiquito y hacía lo que me decían. No era genial para el dibujo, pero aprendí. Y en el segundo año cayó Perón y con la caída en septiembre del 55, los estudiantes tomaron las escuelas. Yo tenía 16 años y no estuve metido en la toma de las escuelas. Yo fui a clase, iba de noche y oí a este compañero, Horacio García Rossi, que decía, hemos tomado nuestras casas de estudio. Y yo no sabía qué quería decir con eso. Y lo que quería decir era que los estudiantes habían prácticamente echado a la administración y estaban esperando la intervención por parte del Ministerio de Educación que designaba una persona para cada institución que era tomada por los estudiantes. A nosotros nos tocó un arquitecto rosarino llamado Hernández Larguía, maravillosa persona, convocó a lo mejor de arte y arquitectura de Buenos Aires del momento y se decidió hacer un programa de estudios para cambiar todo lo que había, porque lo que había era un desastre. Y cuando el consejo directivo decidió formarse, muy pronto, en noviembre del mismo año, me eligieron como representante, uno de los 3 representantes de la agrupación reformista. Estaban no me acuerdo ni cómo se llamaban, que eran fundamentalmente católicos fervientes, practicantes, fanáticos, o si no, los que querían una enseñanza laica. Y yo estaba ahí con Julio Leparc, de quien habrás oído nombrar, y Juan Carrera, de quien no habrás oído nombrar, porque era un tipo maravilloso, pero con nada de interés de figurar públicamente en ninguna parte. Tenía un diploma en farmacia, que le había dado una formación de biología extraordinaria, tiene una memoria absolutamente interminable. ¿Y ustedes empezaron algo en relación al diseño? Sí, cuando estaba el proyecto de armar de nuevo el programa, Leparc y Carrera decidieron que no podíamos recibir un programa y reaccionar, que teníamos que preparar nuestro propio programa. Entonces organizaron una lista de gente a entrevistar y yo era el único que no tenía trabajo full time. Entonces yo hice 30 entrevistas en ese momento con pintores, escultores, grabadores y arquitectos, porque no existían los diseñadores. Era 1955, la primera carrera de diseño en la Argentina se hizo en el 63 en la Universidad de La Plata, y estas personas decidieron crear 3 áreas de diseño. Diseño gráfico, diseño que llamaron de equipamiento, que era equivalente a diseño de productos, y escenografía. Teníamos un escenógrafo en el grupo de consejo directivo y 2 arquitectos. Pero eso en la escuela de arte, no era en la facultad de arquitectura. No. Escuela Nacional de Bellas Artes de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, yo quería saber un poco más sobre diseño industrial, sobre diseño de productos. Primero te cuento que la entrevista que hice, las 30 entrevistas que hice con estos artistas y arquitectos, que duraban
de 2 horas a mediodía, 4 o 5 horas, dependiendo del interlocutor. Todos estaban contentos porque era un momento eufórico de posibilidades y porque pensaban por ahí, después tengo un trabajo en la Escuela de Bellas Artes, ¿no? Todo esto sumamente generosos con su tiempo. Para mí fue, como se dice en inglés, a crash course, un curso comprimido sobre metodología de la enseñanza de arte y diseño. Y hablando con Horacio Valiero, que fue uno de los arquitectos, después profesor en la Facultad de Arquitectura de Buenos Aires, yo le dije, ¿qué es esto del diseño industrial? Y sacó un lápiz del bolsillo, un Carandax hexagonal, ¿no? Y me dice, mira, este lápiz tiene 6 lados. ¿Por qué tiene 6 lados? Porque para un arquitecto, las líneas de un plano hecho con lápiz tienen que tener siempre el mismo grosor. Para que tengan el mismo grosor en el papel que se usaba para arquitectura, que tiene un poco de grano, hay que rotarlo todo el tiempo. Si no, la medida se engorda a medida que va y no sirve más como plano constructivo, porque no puedes medir nada con esa falta de precisión. Un lápiz redondo, cuando vos estás dibujando 7 horas por día, al final no tenés más sensibilidad en los dedos con transpiración, se patina, no se puede hacer eso. En cambio, con lápiz hexagonal sí. Por eso el lápiz del carpintero es ancho y chato. Entonces yo pensé, si esto es un lápiz, ¿qué habrá detrás de una silla, detrás de un automóvil, detrás de lo que sea, ¿no? Y me quedó atravesada la noción de querer estudiar Industrial Design. El gobierno, el ministro de Educación, aprobó el programa, pero no proveyó dinero para instalarlo, implementarlo. Entonces fui a pintura porque mis amigos iban a pintura. Y entre el ciclo primero de la Belgrano y el ciclo de la Pueyrredón, las 2 escuelas, aprendí a dibujar. Entonces empecé a tener trabajos, primero en una editorial, en donde tenía que hacer un dibujo técnico de diagramas y lo que sea, estadísticas. Después en un estudio de dibujo animado de Jorge Martín, llamado Catú en aquellas épocas. Después en la editorial Estrada para diseñar cubiertas de libros. Y después de las cubiertas me pidieron que hiciera también el diseño interior. Y contemporáneamente hice un posgrado en pedagogía, enseñanza del arte. Esa y la práctica de la enseñanza. Mis diplomas son no solo de arte, son de arte, educación en arte. O sea, tengo 6 años de pedagogía en esa escuela, lo que quiere decir psicología evolutiva, teoría del aprendizaje, y prácticas también, que después también yo enseñé desde kindergarten, desde el jardín de infantes hasta doctorado. Entonces, me di cuenta de que si yo tenía que enseñar o si tenía que diseñar un libro de geografía para 4º grado de la escuela elemental o para 4º año de la escuela secundaria, era totalmente distinto. Es decir, el chico de 8 años, el chico de 12, el chico de 14, el chico de 16 son muy diferentes. Entonces, eso me dio también una formación relativa a lo que es conocer la diversidad de gente con la que uno trata en cualquier grupo humano. Por eso, a través de la tapa del libro y después el diseño del libro, y yo pensé en aquel momento que mi función en la Tierra era embellecer los productos de diseño. Después me di cuenta que no era embellecerlos, sino que era también hacerlos más claros de contenido. Después me di cuenta que más claros para uno no es tan claro para otros. Finalmente, en un proceso de aproximadamente 10 años, llegué a la conclusión de que el problema del diseño no es los objetos, es la gente. Que si uno sabe mucho de gráfica, y sabe mucho de tipografía, y sabe mucho de ¿cómo se dice?, encuadernación y de la lectura digital, pero no realmente entiende
la dinámica de los procesos de comunicación, estamos perdidos. Vamos a hablar un poco de educación en diseño, ¿no? Porque eso es lo que estás investigando hace muchos años. Yo estuve leyendo unos artículos tuyos recientes para ir a tus intereses más recientes, o por lo menos no de hace 30 años. Y una de las cosas que preguntás a varios educadores en uno de los artículos es ¿cuál es la diferencia entre entrenamiento y educación? ¿Y por qué necesitamos hacer esa diferencia? Yo pienso que hace falta porque, en general, la gente que enseña diseño no viene de formación en educación, sino que viene de formación en diseño. Y se concentran sobre la transmisión de conocimientos. Si yo sé diseñar porque sé esto y sé aquello y sé lo demás, etcétera, entonces yo enseño y se aprende, y se practica y después se corrige y poco a poco se adquiere el conocimiento necesario. Pero yo pienso que en diseño uno trabaja de una manera muy distinta a cómo trabaja, digamos, un artista no digo artistas que llegan a ser monumentos públicos, están en la plaza, pero un artista de la pintura o el grabado, en donde la gente va a una exposición a verlos, si quiere ir. Y en cambio en diseño, cuando yo diseñaba libros para la escuela, si el libro se adopta, ese libro va por una o dos generaciones a 200.000 estudiantes en la Argentina. Y entonces hay una responsabilidad distinta, una responsabilidad social que requiere que uno no solo tenga el conocimiento técnico, sino que tenga el conocimiento humano que le permita evitar hacer daño, como los médicos, ¿no? Los médicos tienen el juramento fundamental es no hacer daño. Eso es lo que viene de Hipócrates hace 2500 años. Y en cambio, en los diseñadores no existe tan claramente esa noción. A esa noción, que es lo que yo llamo, digamos, viene de educación, no de instrucción, le agregué después, por razones de lo que fue pasando en los últimos 60 años, yo empecé a enseñar hace 61 años. La noción de conservación del ambiente se popularizó en los años 60 y tomó forma de algunas maneras distintas en los años 70. Es decir, entre el 70 y el 72 hubo 3 publicaciones importantes. The Limits to Growth, los límites del crecimiento, que publicó el Club de Roma, algo así, el 70, 71, 72, no me acuerdo. Design for the Real World, de Víctor Papanek. La esperanza proyectual de Tomás Maldonado, que se publicó primero en italiano y muy enseguida en inglés, bajo el título Design, Nature and Revolution, nada que ver con lo que él decía en su título. El diseño, la naturaleza y la revolución. Pero fueron 3 publicaciones que formalizaron una preocupación que se desarrolló en los años 60 sobre la viabilidad de la sociedad industrializada que estaba comenzando. Y entonces en este momento yo veo que hay 3 responsabilidades en los hombros del diseñador. Una es profesional, es decir, hacer las cosas bien. Y eso a mí me preocupa mucho, no me ha dejado de preocupar, porque me parece que hay una obligación moral al otro. Es decir, si te contratan para que hagas algo, hacelo bien, no hagas chantadas, ¿no es cierto? Segundo, la responsabilidad social. Asegúrate que lo que estás difundiendo, propagando, contribuyendo a fabricar o lo que sea, no sea dañino para la gente. Es decir, yo tengo un librito que se llama El poder de la imagen, que tiene una crítica a la usual retórica de la publicidad,
que para venderte un auto te venden una especie de cohete interplanetario. Ese es un libro tuyo que vos escribiste. Sí, mío, sí. Sí, lo publicó Infinito, como todos mis libros en castellano. No existe en inglés ese. Entonces, la distorsión, la creación de arquetipos, digamos, estereotipos por parte de advertising, de publicidad, que es responsable, por ejemplo, por tantas anorexias que andan por ahí, ¿no? Responsable por conductas agresivas, responsable por conductas irresponsables. Pero ¿cuál es la tercera? Vos decías que una es hacer las cosas bien, la otra es la responsabilidad social y la tercera... Es la responsabilidad ambiental. Es decir, si tú eres una diseñadora industrial y construyes cosas con materiales no reciclables, no reutilizables, contaminantes, etcétera, no estás ayudando a nada. Y tenemos es una mezcla de responsabilidad que requiere una conciencia ambiental y un conocimiento tecnológico. Pero el juego es así. Digamos, hay demasiada contaminación en el mundo en este momento, increíblemente creada por esta raza tremenda. Somos muchos, somos una peste ya. Decime, uno de los problemas que yo veo en muchas universidades es que enseñan diseño, pero lo hacen como si fueran escuelas profesionales o politécnicos, ¿no? Con eso quiero decir que en vez de educar, entrenan, para decirlo en tus palabras. Sí. Por eso esta distinción, ¿no?, la veo como muy importante en lo que vos venías investigando. Sí, las culturas se transforman en conductas individuales a través de hábitos de la gente del ambiente y muchas veces hay carreras como ingeniería, por ejemplo, que son muy centradas en lo técnico, pero que en la mayoría de los casos no consideran ninguna otra cosa. Y en el diseño existe el peligro constantemente en muchas escuelas, particularmente si no están dentro de un contexto universitario, de aislarse como profesión y hacer la parte técnica. No sé si yo dije en uno de esos artículos que yo inventé un programa interdisciplinario en Canadá gracias al apoyo de dos personas que fueron muy útiles. Uno era el jefe de departamento en ese momento, que era un pintor, pero que entendió lo que yo quería hacer. Y el otro era un señor llamado Stan Shinkowski, que era el administrador del departamento. Y él conocía todas las reglas de la universidad, todas. Entonces, yo armé un programa que tardó unos 3 años en implementarse. ¿Entre qué disciplinas? Yo estaba en la parte de diseño y allá en Edmonton teníamos diseño industrial y diseño de comunicación. Siempre vi, o no siempre, pero en cierto momento vi que mis buenos estudiantes venían muy frecuentemente de Computing Science o de Business o de las artes, sociología, antropología, las humanidades, ¿no? O se iban hacia allí, que hacían un degree conmigo, un diploma conmigo, 4 años, y allá en esa universidad, cuando tenías un diploma de la universidad, en bachiller, podías hacer entonces un segundo diploma en 2 años en lugar de 4. Entonces pensé, en lugar de que lo hagan antes, lo hagan después, porque no lo hacemos todo. Entonces hice un acuerdo con las facultades de negocios o administración de empresas, ciencias sociales, computing science y ingeniería, para que mis estudiantes pudieran tomar hasta 45% de su programa en una de esas, no en más. Es decir, tenían que elegir. Esto se llamaba programa de diseño con senderos, pathways, senderos de opción. O sea, si tú querías, y esto tuvo un efecto muy interesante porque la población de estudiantes cambió un poco. Los papás de los estudiantes también cambiaron un poco.
porque en general cierta gente que está en una buena posición económica derivada de business o lo que sea, ve al diseño como una frivolidad linda, ¿no? Pero no, para mi hijo que haga algo serio, ¿viste? Y entonces el hecho de estar asociado con esas otras disciplinas atrajo un caudal de estudiantes con más competencia, digamos, intelectual de la media habitual que teníamos. Pero eso, yo entiendo el diseño de esa manera. Primero, si tú quieres poner un negocio, a tu propio estudio de diseño, no te viene mal estudiar business al mismo tiempo que estudias la técnica del diseño. Y ciertamente desde el punto de vista social, no te viene mal tampoco tener cierta noción de antropología, sociología, psicología. Lo que llamamos métodos de diseño vienen en general de ahí. Todo, focus groups, entrevistas, etnografía, lo que sea, todo viene de ahí. Pero esa fue la motivación. Una de las cosas que vos preguntás y te preguntás es cuál es el elemento significativo que falta en la educación de diseño de hoy. Y se la hiciste a varios y supongo que te la haces a vos mismo, ¿no? ¿Qué contestarías? Bueno, si pienso en esto, esa es una pregunta, no tengo la respuesta. Yo lo que pienso es que siempre uno tiene que ver, todas las cosas cambian constantemente, ¿no? En esta vida cambian mucho más rápido que en las vidas anteriores. Siempre han cambiado y no es que en este momento tengamos que estar más asustados del cambio, porque estamos más preparados para el cambio también. O sea, en el siglo XIX las cosas no cambiaron tan rápido. En el siglo XX cambiaron más rápido. Ahora en el XXI está cambiando más rápido todavía. Yo cuando empecé a estudiar, lo que había para escribir era una máquina de escribir. Y para comunicarse, el correo. Y para estudiar, los libros, las revistas. No existía nada de esto que estamos usando tú y yo ahora. Incluyendo que ahora tú dices, bueno, ¿qué quiere decir en alemán? Vas ahí a Google y ellos te dicen. Entonces cambió mucho todo eso. La comunicación, la tecnología de la comunicación cambió mucho. Yo siempre fui un buen corresponsal. Sí, yo siempre me escribí cartas con sobre, correo, 2 semanas, ¿no? Mucho con mucha gente. Pero era así la cosa. Tú le escribías a alguien hoy, ellos recibían la carta 10 días más tarde, te contestaban 15 o 20 o un mes más tarde para pensar y leer todo eso. Y ahora, si alguien no te contesta en 2 días, te pones nervioso. No, ya sabes que se perdió el mail o que probablemente te conteste en 2 semanas. Sí, o que está enojado, que yo qué sé, ¿viste? No, pero decime una cosa, cuando vos decidís armar un artículo académico preguntando esto de cuál es el elemento significativo que falta en la educación en diseño de hoy, le preguntás eso a varios diseñadores claves, ¿no? Mira, si te digo la verdad, te miento. No me acuerdo. Hice ese artículo hace, no sé, 1 año y medio o 2, y no me acuerdo que salió, pero el problema persiste. Aunque ellos me hayan provisto algunas respuestas que no recuerdo, el tema siempre tiene que estar presente en la mente de uno. Es decir, lo que estoy haciendo, yo creo que lo estoy haciendo bien, pero ¿se puede hacer mejor? Hace muchos años, yo pasé un año en Inglaterra, 73-74, haciendo un estudio sobre la enseñanza del diseño gráfico allí. Me atrajo la idea de que me interesaba lo que pasaba en la gráfica inglesa y pensé que por ahí la educación tenía algo que ver con eso. En ese periodo había básicamente 2 canales de televisión, la BBC y la ITV, Independent Television. Y BBC creo que tenía 3 canales, una cosa así, 4 en total. Y eran buenos, todos. Y en uno de esos programas de la BBC vi un programa hecho sobre la vida de Leonardo da Vinci. Y el tema fundamental que el orador trataba
era la curiosidad insaciable de este hombre. Como siempre que hay una cosa, se preguntaba, ¿por qué funciona así? ¿Cómo es que puede funcionar así? ¿Qué tiene adentro? ¿Para qué sirve? Etcétera. Eso me quedó grabado como un modelo de la importancia de la curiosidad, ¿no? Y de la importancia de siempre preguntarse, yo creo que esto que estoy haciendo lo estoy haciendo muy bien, pero ¿qué es lo que falta? Pues seguramente yo he alternado con gente súper inteligente, claramente más inteligente que yo, y entonces ellos siempre veían algo más que yo no veía en las cosas, y me queda la intriga siempre. Por eso pienso que una cosa fundamental en la educación, en la autoeducación, es buscar gente que te pueda dar cosas. Yo cuando fui a Inglaterra hice 150 entrevistas. Personas que estaban envueltas en la educación en diseño. Podía ser directores de programas, profesores o estudiantes o egresados. Visité unas 10 escuelas y promedio 15 personas por escuela. Y de las 150, recogí interesantes cosas de muchas, pero 2 me cambiaron la vida. A esos 2 yo no los podía identificar antes de ir a Inglaterra. No decía yo, me voy a ir a ver a Herbert Spencer, que era un diseñador que me enseñó a hacer research en diseño, hacer investigación en diseño, a través de contarme lo que hacía él, y a Patrick Burke, que era el editor de la revista Dicograda, que me conectó con Dicograda, International Council of Graphic Design Associations. Fue muy interesante, y, no sé, de esos pequeños hilos que conectan, ¿no? Porque yo fui a Ravensbourne School of Art and Design, y lo vi a Peter Werner, que era el director, primero como hacía siempre. Y hablando 15 minutos con Peter, él dijo, vos tendrías que conocer a Patrick Burke. Y él llamó por el interno, estaba Patrick casualmente ahí, y vino. Y hablé otros 15 minutos con Patrick y me dice, vos tenés que conocer a mi esposa. Pero como no. Y la esposa era Marika Singer, que era la secretaria ejecutiva de Dicograda. Y entonces fui a cenar a casa de ellos y me dijeron, mira, tendrías que formar una asociación de diseño en la Argentina porque no existe y hacerla miembro de Dicograda. Entonces yo volví a la Argentina, me junté con Palito González Ruiz, no sé si lo tenés en tu colección, y con otros diseñadores que estaban enseñando la gráfica y lo armamos. Tenía un nombre muy feo, era Diseñarga, con una G al final como diseño argentino, pero se hizo y solicitamos ser miembros y etcétera, y eso después lo dejé porque yo volví a la Argentina en el 74, en julio del 74, y me fui en agosto del 76. Y eso siguió rodando, ¿no? En cierto momento en Edmonton vivía el presidente de Dicograda en el año 75, quiso hacer un congreso sobre Design Education, sobre enseñanza de diseño. Entonces contactó Londres a ver si tenían alguna recomendación de oradores que no estuvieran los mismos de siempre, que hablaban todas las veces. Entonces dieron mi nombre. Entonces me llegó una carta a la Argentina en enero del 75 que decía que si hacía este congreso, yo tengo que ir caminando, no tenía plata, pero me voy caminando a Canadá y voy. Pero después me decían que me pagaban el pasaje, y yo, sí, me fui. Y entonces, porque fui a ese congreso, una colega dijo, vos tenés que ver al jefe de departamento. Bueno, lo vi. El jefe de departamento me dijo, mira, tu presentación, por lo que me dijeron, fue una de las 2 mejores del congreso. Si querés venir a trabajar acá, vení. Un año después tuve un contrato por 8 meses y terminé 29 años. Entonces te digo que esas son las cosas que pasan cuando juntás gente que te entiende lo que podés traer y que te permite desarrollarte en formas que no podías en otro lugar. Y esa es parte de la formación, de la educación de que hablo, de la autoeducación, ¿no?
Esta entrevista es parte de las listas Diseño Gráfico, Argentina y Diseño, Canadá y Diseño, Suiza y Diseño, Investigación en Diseño e Historia del Diseño. Las listas las encuentran en Spotify, YouTube y en la sección de recomendados de nuestra página web. Y si están buscando algo y no lo encuentran, pueden contactarse con nosotras o usar nuestro chat, que lo encuentran a la derecha abajo en la página web. Ahí dicen lo que buscan y los puede ayudar. El invitado de hoy nombra a su compañera Guillermina Noel en esta entrevista. A ella la entrevisté hace poco en el episodio de la serie Salud, el episodio número 525. Estas dos entrevistas se escuchan muy bien juntas porque Jorge y Guillermina trabajaron mucho en los mismos proyectos y con perspectivas similares. Jorge fue pionero en proponer un programa de diseño que combine diferentes disciplinas, algo que hoy en algunas universidades ya se implementa. Por ejemplo, hay maestrías en diseño para la salud o en diseño sostenible que tienen alumnos viniendo de diferentes sectores, no solamente del diseño. Hace poco me tocó dar una charla para Chile en el Congreso de DISUR, la red de universidades públicas latinoamericanas, y una de las cosas de las que hablé es justamente de esto, cómo es que solo nos aceptan trabajos de maestría o de grado individuales. Hay una contradicción muy grande cuando la mayoría de los trabajos que logramos tener después de recibidas son en equipos y en equipos transdisciplinarios. ¿Por qué no podemos incluso, en programas donde el foco está solo en el diseño, hacer nuestros trabajos de grado o de maestría en otros departamentos, en colaboración con otros de otras disciplinas? ¿Por qué tengo que hacer un trabajo sola? ¿Por qué la alianza más promovida es con otros colegas de mi misma profesión? Podemos tener programas como los que propuso Jorge, donde las disciplinas se cruzan, y también podemos adquirir nuevas prácticas que faciliten el encuentro, incluso en programas más focalizados en una sola disciplina. Sigamos ahora escuchando a Jorge, que tiene mucho más para contarnos. En tus artículos hay como muchas diferentes críticas que me gustaría como verlas contigo. Una de las cosas que criticás es la manera de exponer diseño, donde muchas veces se lo descontextualiza, ¿no? No se exponen como las implicancias o consecuencias del diseño, sino que se expone más como una obra de arte solo para contemplarlo. Claro. Mira, si yo trabajé 17 años en seguridad vial, como alguna gente sabe. Y si mostramos en una exhibición los vídeos que se hicieron y los pósters que se imprimieron, los mirás si te gustan o no te gustan y ya está. Pero para mí lo fundamental es que se consiguió una reducción de heridas y muertes a nivel de 19%, bajando de cuando se empezó a implementar la campaña en 3 años. Pero primero hubo unos 10 años de desarrollo. Y después y también dependíamos mucho que el gobierno tenía dinero para esas cosas previamente a las elecciones, sino mucho después. O sea, vos tenías tu estudio de diseño en paralelo a tu trabajo en la universidad. Yo no tenía un estudio de diseño, yo trabajaba por mi cuenta en esas cosas como consultor. Entonces, en cierto momento, yo decidí, en 1986 tuve medio año de licencia después de ser jefe de departamento, que es una cosa que la universidad da a los académicos para que se rearmen su programa de research, de investigación. Y en ese medio año decidí que yo quería moverme de information design a persuasion. Y quería aprender a ver qué problemas sociales había en donde yo me podía enfocar y hubiera posibilidad de hacer algo. Compré los diarios durante un mes a escanear, a ver cuáles eran las cosas que recurrentemente aparecían como problemas sociales en el área.
Y una de ellas estaba abuso de los ancianos, abuso de las mujeres, abuso de los niños, droga, seguridad vial, seguridad en el trabajo, seguridad en el hogar. Y yo hablaba con amigos. Yo hablaba con un amigo, Robert Taylor, que era vicepresidente de el Automóvil Club. Y él me dice, mira, si te interesa trabajar en seguridad vial, yo te puedo dar hasta $5.000 para hacer investigación, porque eran unas áreas que a él le interesaban. Y te puedo conectar con la secretaria de Transportes de la provincia de Alberta. Entonces yo fui a hablar con esta mujer, le conté toda la historia de lo que quería hacer, y me dice, yo voy a hablar con mi grupo, a ver qué dice mi grupo, ¿no? Y el grupo dijo, no, déjame joder, no, no. Y ella volvió a mí y me dice, mira, mi grupo no me apoya, pero yo tengo autorización hasta $5.000 para darte. Ahora, yo necesitaba, para mi proyecto, el budget del presupuesto era 13.000. Entonces, me dice, está bien, me dio 4.900, ¿viste? El otro me dio 5.000. Yo fui al vicepresidente de investigación de la universidad y le dije, mira, yo tengo esto potencial y esto acá, pero necesito 3 más. ¿Me los das vos? Sí, me los dio. Ok, entonces trabajé 2 años arduamente a ver cómo se podía atacar este problema. Mirando mucho a la experiencia internacional, contactándome directa y personalmente con psicólogos que habían trabajado en el desarrollo de las estrategias, porque el tema es, ¿dónde están las sensibilidades de estos conductores horrendos a las que pueden posiblemente reaccionar? Aprendí un montón de cosas. En ese contexto, hacemos una muestra. En la muestra no se ve nada. Lo que importa realmente es que hubo 5.000 internaciones menos que en 3 años antes. Que hubo, en lugar de 400 muertos, hubo 320. Y decime una cosa, ¿todo esto de medir el impacto de lo que hiciste era parte del presupuesto? Porque muchas veces eso es algo que los diseñadores no presupuestamos. O sea, presupuestamos el trabajo, pero no el estar después para ver qué pasa con eso. Sí, bueno, hay que hacerlo. Es decir, en el caso de seguridad vial, normalmente la medición del impacto corre por parte del cliente. Es decir, porque el cliente quiere ver si lo que hiciste funciona o no funciona. A veces en gran escala, como en este caso, mi grupo tenía 18 personas en seguridad vial. Yo era el único especialista en comunicación. Después había, sí, una persona que trabajaba en publicidad, pero no sabía nada sobre lo que nos iba a vender productos. Había paramédicos, pilotos de aviones, pilotos de helicópteros, médicos de urgencia, ingenieros de caminos, no, ya ni me acuerdo cuántas especialidades, pero éramos 17, 18 personas. Entonces cada uno proveía lo suyo y esas 18 personas, algunas representaban organismos grandes, como el Automóvil Club se interesaba en saber qué pasó con esto. El ministro de Transportes también. Es decir, la ecuación final para mí era que el ministro de Transportes crea el problema y el ministro de Salud paga los gastos. Y te digo que los gastos eran altos. Es decir, cuando estamos hablando, el ministro de Salud manejaba en ese momento en Edmonton $7.200 millones para el año. De esos 7.200 millones, 1.600.000 era para heridos en el tráfico. 1.600.000, 1.600 millones. Entonces, cuando reducimos eso en 19, digamos, redondeando 20%, son $320 millones por año. No es moco de pavo. Y lo que pasa también en este temita es que cuando a vos te atropella un auto y te llevan al hospital, allá en Edmonton, acá en Argentina no sé y en Finlandia no sé, se puede tabular el costo. ¿Qué pasó? ¿Cuánto costó eso? Te operaron, estuviste 7 días ahí, yo qué sé, todo lo que sea. Pero cuando volvés un año después, porque seguís con dolor en la espalda, ya no entrás como
paciente de un accidente de tráfico. Entonces realmente lo que se cuenta no es la dimensión real del problema total. Y entonces ahí es donde se ven si el diseño funciona o no funciona. En una exposición no se ve nada. Es decir, yo hice con Guillermina una campaña para reducir el abuso de antibióticos en Italia, en la zona de la Emilia-Romagna, y la campaña resultó en una reducción de prescripciones, de recetas médicas de antibióticos al 12%. Eso es para mí lo que prueba si tu diseño está bien o está mal. Muy bien, vamos a otra de tus críticas, ¿no? Una de las críticas que haces es que hay muchos cursos cortos de pensamiento en diseño, de design thinking, ¿no? Y para mí eso viene un poco de la mano con esa frase de que todos somos diseñadores o diseñadoras. Si todos somos diseñadores, es fácil pensar que podemos hacer un curso de 3 meses y convertirnos en diseñador. Entonces, ¿vos pensás que todos somos diseñadores o que podemos aprender en 3 meses esto? No, es decir, suena muy lindo, ¿no? El diseñador es una persona que planifica maneras de enfrentar un problema y lo resuelve. Pero hay niveles de complejidad, es decir, no todos pueden hacer esta campaña de reducción de uso de antibióticos como le hicimos nosotros. Hay una parte que no es solo conocimiento técnico, es conocimiento de comunicación, de cómo la conducta de la gente puede ser afectada o no, cómo podés entrar en una realidad X y cambiar la realidad. Un temón que trabajamos en poco tiempo, pero no llegamos a hacer nada, pero el tema era muy importante en Buenos Aires, cuando estuvimos ahí brevemente, 7 meses. Durante un semestre participamos en la Facultad de Medicina de la Universidad de La Matanza para mostrar eso, métodos de enfoque a un problema. Y el tema que miramos fue embarazo no deseado en preadolescentes. Tremendo problema. Eso necesitas un equipo extraordinario y un conocimiento superior. Pero ustedes lo enseñaban en la Facultad de Medicina, o sea que le estaban enseñando diseño a gente de la salud. Correcto, sí. Para eso fuimos contratados como, estábamos a cargo de la jefe de trabajos prácticos, pero la función era que el decano, que era un tipo muy iluminado, educado en una buena universidad norteamericana, no me acuerdo ahora cuál, y él trajo esa noción que una vez para los nuevos miembros de académicos, había una reunión, creo que era todos los sábados, que eran seminarios sobre la tarea de salud pública. Nuestra función era discutir métodos de trabajo que te permiten conocer realmente cuál es el problema, no el síntoma. Te digo, la concepción general que había en ese momento era que había que hacer más accesibles los anticonceptivos y había que educar en la escuela secundaria a las nenas fundamentalmente sobre el problema del embarazo. Después, mirando un poco más profundamente, nos enteramos que muchas de las nenas se querían embarazar, porque el padre era violento cuando venía, no venía todos los días, era borracho, ellas querían irse de casa. Y para irse de casa la solución es que el novio las embarace y después se van a vivir juntos. Bueno, no funcionaba así. La otra es que eran comunidades bolivianas, peruanas, paraguayas, que fundamentalmente no hablaban castellano, hablaban quechua, guaraní o lo que fuera. Y ciertos grupos que tenían la costumbre que la iniciación sexual debe hacerse por un miembro de la familia. El tío, el hermano mayor, que sea. Y había chicas embarazadas hasta de 11 años de edad. Prácticamente una cosa imposible. Anyway, cuando tú entras ahí,
no puede hacerlo cualquiera eso. No somos todos diseñadores. Y por supuesto que la escala varía mucho. La otra cosa que a mí Bueno, hay un tema básico que es el deseo de la gente de simplificar las cosas. Y de ahí viene el design thinking. Y para mí hay una buena manera de pensar o hay una mala manera de pensar. Y no es que nosotros tengamos algún misterio excepcional. Muy parecido nuestra tarea a la tarea de cualquiera que quiere intervenir en la realidad. Es decir, si tú quieres intervenir en la realidad para mejorarla, mejor primero que conozcas bien a esa realidad. A ver, ¿cuál es realmente el problema? Es decir, el problema de las chicas embarazadas no era falta de información sobre el desarrollo sexual y los anticonceptivos. Era un problema socioeconómico, cultural, que iba mucho más allá de todo eso. Y si no ves a eso, tú puedes poner en cada esquina anticonceptivos y no va a pasar nada. Muy bien. Entonces, ¿qué nos recomendás leer en este momento, mirar, escuchar? ¿Qué cosas te están inspirando a vos? Las cosas que me inspiran a mí vienen de cualquier campo y se trata de interactuar con material que te ayuda a pensar mejor. Es decir, yo pienso, por ejemplo, en educación, si yo te enseño a diseñar un brochure, no solo aprendes a diseñar un folleto, si está bien enseñado, aprendes también ciertos principios de diseño que te permiten transferir esta metodología adquirida a otra situación. Eso se llama deuteroaprendizaje. Es un aprendizaje secundario que ocurre normalmente espontáneamente cuando uno aprende cualquier cosa. Pero además de eso, está el desarrollo de habilidades personales. Es decir, para mí el objetivo fundamental de la educación es promover el desarrollo de la calidad de los procesos de pensamiento del estudiante. Ese es el objetivo cuando hablo de educación, no hablo de enseñanza, entrenamiento, instrucción. Y entonces ahí lo que a mí, yo tengo ciertos autores que me han ayudado mucho. Uno es Gregory Bateson, él fue un antropólogo casado por un tiempo con Margaret Mead, y entre los dos de alguna manera inventaron la antropología como disciplina independiente. Dos chilenos biólogos, Humberto Maturana y Francisco Varela, que desarrollaron su crecimiento a partir de la biología, pero entendiendo ciertas cosas de cómo funciona la vida, que a mí me sirvieron mucho para entender la complejidad de las cosas y eso que se llama ahora imitar la naturaleza en el diseño, ¿no? Cuando tú estás en un programa grande, tratar de hacer las cosas de manera que funcionen, interactúen como interactúan las cosas vivas, es decir. Como de una manera sistémica o holística. Sí, exacto, exacto. Hay otra línea de pensamiento que viene de Heinz von Foster, que también estaba en diálogos. Hay videos de von Foster con Maturana conversando, que son una delicia. La noción de la cibernética, no entendida como una cosa mecánica, sino entendida como un análisis de los procesos cognitivos, que tiene un concepto que para mí es sumamente útil, que es el concepto de la variedad requerida. Es decir, para enfrentar un problema como el de las niñitas embarazadas en situaciones sociocultural económicas difíciles, los métodos usados para entender el problema tienen que tener una complejidad comparable con el problema mismo. No puedes enfrentarlos con un método simple, decir, bueno, hacemos focus groups y ya tenemos todo. Y eso es lo que me mata con el design thinking. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista.
En esta charla con Jorge saltamos de un tema a otro, de una manera muy fluida, pero varios temas se entrelazan cuando cuenta cómo para él es importante entender el impacto de lo que se diseña. Si hace una campaña vial, sabe cuál es la reducción de heridas y accidentes que se produjeron. Si diseña una campaña para reducir el uso de antibióticos, sabe en cuánto se redujo. Estos resultados, que tendríamos que saberlos todos en relación a lo que hacemos, muchas veces no lo sabemos. No se investiga el impacto o los diseñadores no están envueltos en esta investigación y no nos ponemos a buscar los resultados. En algunas disciplinas, entender el impacto es parte de la práctica. En salud, por ejemplo. Hace poco, en el episodio 527, hablábamos con Benjamín López, que trabaja para Philips, y nos contaba cómo medían el impacto de su trabajo. En su caso, querían bajar la cantidad de consultas de pacientes crónicos y lo lograron a partir de un servicio de telemedicina. Y esto de medir el impacto se relaciona con los principios que mencionaba Jorge, como el de hacer las cosas bien, donde hay una obligación moral hacia el otro, hacer algo que no sea dañino, la responsabilidad social, qué es lo que estás difundiendo, y la responsabilidad ambiental, qué es lo que haces que no sea dañino para el medio ambiente o para otras especies. Incorporar la responsabilidad en lo que hacemos, estando seguros que tenemos en cuenta las consecuencias de lo que hicimos para caminar el próximo sendero. Y esto de pensar en el próximo sendero, en los pasitos a futuro, me recuerda que la próxima entrevista es la primera de la serie sobre futuros. Esta serie, de 10 episodios, reúne entrevistas a profesionales diseñando a futuro, a veces 5, 10 o a 20 años. Son personas que trabajan en Brasil, Argentina, Finlandia, Colombia, España, Estados Unidos y Australia. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram, LinkedIn y X o Twitter, o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima.